Este, qué bueno, ¿verdad? Cada vez son más mis hermanos que se están conectando, cada vez son más mis hermanos que están escuchando su palabra y eso me llena de regocijo, porque no es porque lo esté haciendo un servidor, sino porque entre más personas llegue este mensaje, ¿verdad? Más alcanza la bendición y ese es mi propósito, poder llegar a muchos, ¿verdad? Por medio de esta herramienta de internet, poder ser de bendición a todo aquel que tenga interés de aprender. Para mí, ¿verdad? Es muy gratificante saber que muchos de mis hermanos, ¿verdad? Ya están esperando la hora para conectarse y poder participar conmigo de esta bendición de escudriñar la palabra y aprender de su palabra. Para esta tarde, ¿verdad? El estudio que tengo preparado para compartir con usted, Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Hablar del compromiso que tenemos como miembros de una congregación. Y para mí, ¿verdad? Me llena, ¿verdad? El poder decir que usted está aprendiendo algo y que un servidor es parte de esa bendición. Entonces, antes que nada, ¿verdad? A mí me gustaría que usted que me está escuchando detrás de cámaras, ¿verdad? Allá desde su celular, desde su tablet o computadora, ¿verdad? Me acompañe a hacer una oración para pedirle a Dios la dirección, que sea nuestro Señor Jesucristo quien nos dirija, que nos guíe en todo momento, que sea Él quien nos hable por medio de su palabra, ¿verdad? Y que podamos aprender usted y yo, porque no crea que yo lo sé todo, ¿verdad? Tampoco me siento una persona que conozca mucho, simplemente, ¿verdad? De lo poquito que yo he aprendido, yo quiero compartir con usted, y esa es mi satisfacción, el poder compartir, como dice su palabra, dando de gracia lo que de gracia recibí. Así es que si usted me ayuda a orar, ¿verdad? Vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a dejar que Dios sea el que hable por medio de mi boca. Amén. Así es que donde quiera que esté usted, ¿verdad? Acompáñeme a hacer una oración. Cierra sus ojos. Señor y Padre Celestial, una vez más estoy delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, porque eres bueno, porque tienes misericordia de mí, Padre, porque tú, Señor, nos permites transmitir por medio del internet estos estudios. Yo te pido, Señor, que seas tú quien con tu Espíritu Santo ponga tus palabras en mi boca para que pueda yo transmitir a mis hermanos y amigos que me están viendo detrás de pantalla, para poder ser de bendición a sus vidas, llevar esta palabra, esta enseñanza para bendición de todos ellos. Te lo pido, Señor, en tu santo nombre, en el nombre de Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo quien hable por medio de mí, Señor. No permitas que sean las ideologías que yo como ser humano tengo, sino tú, Señor, por medio de tu palabra y tu voluntad, hablando a las gentes. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, porque yo sé que tú estás en el asunto. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues como ya lo anuncié, ¿verdad? Hoy vamos a hablar del compromiso que tenemos como miembros de una congregación, como miembros de una iglesia, pero más que nada como miembros, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo, como parte esta familia de Dios que somos, que tú y yo venimos a formar parte. Así es que te voy a pedir, ¿verdad? Que tengas a la mano tu Biblia para que puedas corroborar, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, porque hoy vamos a hablar de un tema bien importante que muchas veces mucha gente, aún siendo cristiana, desconoce. Entonces vamos a abordar la palabra de Dios. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en la segunda a Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. Abre tu Biblia, ¿verdad? Ya sea que tengas tu Biblia electrónica en tu celular, en tu tableta, gloria al Señor, o tu Biblia común y corriente, ¿verdad? Para que puedas constatar lo que estoy diciendo. Si no tienes Biblia, ¿verdad? Lo voy a poner aquí también en pantalla para que puedas leerlo juntamente conmigo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Así es que cuando estés listo, gloria al Señor. Yo sé que tú no me puedes decir amén, no alcanzo yo a escucharlo, pero te voy a dar unos segundos para que puedas encontrar esta cita bíblica. Vuelvo a repetir, gloria al Señor. Es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 7.
Gloria al Señor. Así es que si ya estás listo, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, ¿verdad? Vuelvo a dar la bienvenida a los que se están conectando. Gloria al Señor. Abra su Biblia, 2 de Timoteo 2, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que limita se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Y aún también el que lidia no es coronado si no lidiare legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Gloria al Señor. Aleluya. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Bien, mis hermanos, como acabamos de leer, estábamos hablando, ¿verdad?, para abrir boca, esta porción de la Escritura que nos lleva a considerar lo que es el trabajo dentro de la iglesia, lo que es la responsabilidad de todo miembro de la congregación, así como el pastor, ¿verdad?, el ministerio, cada uno de los liderazgos, ¿verdad? También el miembro de la congregación que se sienta en una banca, también tiene, ¿verdad?, una responsabilidad que llevar a cabo. Por eso dice la palabra de Dios, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Como dice la palabra de Dios, que de nosotros, los que llevamos un liderazgo dentro de la iglesia, no nomás es que nos hagamos viejos en el liderazgo, sino que enseñemos a otros para que un día estos, ¿verdad?, lleguen a sustituirlos o continúen con la labor que nosotros vamos haciendo. Y dice la palabra de Dios, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tenemos que nosotros hacer la obra de Dios. Gloria al Señor. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, una responsabilidad como miembros de una congregación, no nomás es llegar a la iglesia, no nomás es llegar y llenar un lugar, un espacio en la banca de una iglesia, sino que compartimos una responsabilidad, ¿verdad?, como miembros de la congregación, en las cuales, ¿verdad?, vamos a ir analizando en los siguientes momentos. ¿Qué es lo que nos hace miembros de una iglesia? Sería la pregunta. Entonces, para ello, ¿verdad?, un miembro es una parte individual de un conjunto. Con un grupo determinado de miembros conforman un cuerpo. Nuestra congregación conforma parte del cuerpo de Cristo. Y usted, como miembro de la congregación, ¿verdad?, cualesquiera que ésta sea, usted también forma parte de ese cuerpo, de esa congregación. El libro de los Romanos, ¿verdad?, si me sigue usted, Romanos capítulo 2 y versículo 14, dice lo siguiente, gloria al Señor. Porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos. Gloria al Señor. A ver, gloria al Señor, permítame, aquí tengo un error en la escritura, no es el texto. Gloria al Señor, permítame tantito. Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12:12, gloria al Señor.
discúlpeme la cita, ¿verdad? La equivocación. Dice la palabra de Dios, mi hermano. Dice, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Ya corregimos la cita, discúlpenme, ¿verdad? Una disculpa, son errores que a veces se nos van, ¿verdad? Errores de dedo, ¿verdad? Pero ya corregimos, gracias al Señor, para que usted pueda constatar lo que estamos diciendo. Entonces, querido hermano, querido amigo, como estábamos leyendo, ¿verdad? En la palabra de Dios, usted y yo formamos parte de ese cuerpo de Cristo, por lo cual, ¿verdad? Usted conlleva una responsabilidad. Mire, yo creo que el ejemplo más usual, ¿verdad? Cuando hablamos de un cuerpo es hablar del cuerpo humano. Como humanos nos integramos de miembros, ¿verdad? Y órganos, ¿verdad? Me voy a dirigir a los miembros, ¿verdad? Que son visibles. En este caso, un humano tiene manos, tiene piernas, tiene pies, tiene dedos, tiene ojos, tiene oídos, tiene nariz, boca, etc. Esos son los miembros que componen al cuerpo y todos, ¿verdad?, son necesarios para la vida del cuerpo. Ahora, yo le preguntaría, ¿qué es más importante, el ojo o el oído? Y usted me dirá, ¿verdad?, que son exactamente igual, son necesarios. Una persona sin vista, como hemos visto, personas invidentes, tiene una vida muy difícil porque no puede ver. Pero una persona que padece o que no tiene el oído, sufre igualmente porque aunque puede ver, no puede oír. Dios nos ha provisto de los sentidos, 5 sentidos, ¿verdad? Usted los conoce, el gusto, el tacto, la vista, el olfato, ¿verdad? Y se me escapa uno, gusto, y la vista, ¿sí? Entonces, con esos 5 sentidos, nosotros podemos percibir el ambiente a nuestro alrededor. Son necesarios los 5 sentidos, de tal manera que precisamente Dios, haciéndonos un cuerpo perfecto, nos dotó de esos 5 sentidos. Una persona, como ya lo mencionamos, cuando uno de esos 5 sentidos no está trabajando, ¿verdad?, empieza a batallar en ciertas áreas de su vida. De la misma manera, todos los que formamos parte de una congregación, como somos un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. Un cuerpo no se puede mover si no tiene pies, ¿verdad? Un cuerpo no puede trabajar si no tiene manos. Un cuerpo no puede gustar de las bendiciones del alimento si no tiene boca. También es importante mencionar que la boca es el medio de comunicación a la par del oído, porque con ella hablamos, pero con nuestros oídos escuchamos la comunicación de otra persona hacia nosotros. Entonces, todos, ¿verdad?, formamos parte integral de un cuerpo. De la misma manera, ¿verdad?, aunque somos individuales y tenemos funciones diferentes, ¿verdad?, nos necesitamos los unos a los otros. En este caso, el cuerpo, si no tuviera boca, ¿cómo se alimentaría? ¿Cómo podría comunicarse? Un cuerpo, si no tuviera oído, ¿cómo podría escuchar? Si no tuviera olfato, ¿cómo podría oler las fragancias, los perfumes? Gloria al Señor. Entonces, son funciones diferentes. El oído no puede hacer la función de gustar un alimento. El oído no puede hacer la función de oler una fragancia. El oído no puede hacer la función de percibir con la vista, ¿verdad?, lo que hacen nuestros ojos. Entonces, hacemos funciones diferentes, pero formamos partes de un cuerpo. De la misma manera, gloria al Señor, todos los miembros dentro de la iglesia somos individuales. Cada uno de nosotros somos parte, ¿verdad?, de una iglesia local,
donde hay más miembros y todos permanecemos unidos. Sin embargo, no solo asisten miembros a la iglesia, también a veces tenemos visitantes, ¿verdad? Que no forman parte de este cuerpo. De allí, ¿verdad? La pregunta que nos hacíamos: ¿qué nos hacen miembros de una iglesia? Yo le voy a decir, una persona que va a la iglesia puede ir como visita o puede ir como parte de la congregación, como miembro del cuerpo, ¿verdad? Que forma esa congregación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace diferente a un miembro de una visita? Le voy a decir, es el compromiso. ¿Por qué? Porque el miembro está comprometido, ¿verdad?, con Dios y con su congregación. Mientras que el que va de visita, eso es lo que es. Una visita, va y si quiere vuelve a ir, y si no quiere nunca más vuelve a llegar a ese templo o a esa congregación, porque es una visita. Sin embargo, aquel que es miembro de la iglesia tiene esa responsabilidad de apoyar, ¿verdad?, en su asistencia, de apoyar en el trabajo, de apoyar, ¿verdad?, inclusive en la economía de la iglesia. Las personas que nos visitan no están comprometidas con la congregación, ¿verdad? No tienen obligación de llegar temprano o de asistir regularmente. No tienen la obligación o la responsabilidad de apoyar económicamente a la iglesia en las necesidades que tiene el templo, pagar el agua, la luz, el mantenimiento, etc. No se sujeta al pastor o a los líderes de la iglesia como lo hace un miembro. Entonces el compromiso es lo que hace la diferencia. Todos tenemos, ¿verdad?, la oportunidad de acercarnos a Dios. Todos tenemos la oportunidad de recibir las bendiciones de Dios. Pero aquel que es miembro, ¿verdad?, así como tiene responsabilidades, también tiene privilegios. Cuando una de estas visitas decide voluntariamente convertirse en un miembro de la iglesia, es cuando adquiere también esos derechos y esos privilegios, ¿verdad? Pero también adquiere obligaciones o responsabilidades. Porque a esto le llamamos compromiso. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos 8, 34. Dice la palabra de Dios: y llamando a la gente con sus discípulos les dijo, fíjese bien en esto que importante: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cuando Jesús hace esta afirmación, nos está diciendo que como parte del cuerpo muchas veces hacemos no lo que nosotros queramos, sino que ahora otro decide por nosotros. Y en este caso no me estoy refiriendo al pastor, ¿verdad? Aunque el pastor es una parte importante para nuestra guianza, el que toma las decisiones por nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios: cualquiera que quisiere venir en pos de mí, hablando de seguir a Jesucristo como un hijo de Dios, dice, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Ya no hago lo que yo quiero. Ya no voy a la iglesia cuando quiero ni a la hora que quiero, sino que me sujeto a los estándares que establece la iglesia con responsabilidad. ¿Por qué? Porque tengo que asistir a los servicios que la iglesia imparte, tengo que llegar temprano, más si ocupo un liderazgo, un cargo o una comisión dentro de la iglesia. Y luego dice el mismo Jesús: y tome su cruz y sígame. Esto nos dice, querido amigo, querido hermano, al tomar nuestra cruz es tomar nuestra responsabilidad, tomar nuestras obligaciones y llevarlas a cabo, ¿verdad?, con gozo, con alegría. Gloria al Señor. Recordemos, ¿verdad?, que todos los que somos hijos de Dios, como hijos de Dios, un día que le entregamos nuestra vida en las aguas del bautismo, prometimos servirle todos los días de nuestra vida. No así una persona que va de visita, ¿verdad?, hablando de una persona inconversa. Entonces, una persona que va de visita, que viene de otra congregación, aunque sea bautizado, aunque ya sea parte del cuerpo de Cristo, no es
¿verdad?, parte de nuestra congregación, por lo tanto no tiene los privilegios y obligaciones que tiene un miembro de la congregación. Vamos a decirlo así. Forma parte del cuerpo de otra congregación. Entonces, se lo voy a poner de esta manera. Yo como padre de familia tengo mis responsabilidades, pero también tengo mis privilegios al ser el padre de familia. El día que viene mi hermano de visita, él es otro cuerpo. Él al llegar a mi casa, ¿verdad?, viene de visita y se le da la atención, pero no tiene ninguna responsabilidad con mi casa. Él no tiene, ¿verdad?, ninguna obligación. Sin embargo, ¿verdad?, puede también recibir, ¿verdad?, los privilegios que como visita puede tener cualquier otra persona. Entonces, aclarando este punto, como cuerpo de Cristo tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos y privilegios, ¿verdad? Cosa que no tienen las visitas, aquella que es inconversa como aquella que ya es convertida, pero que solamente va a la iglesia de visita. ¿Amén? Ahora, fíjese lo importante de esto. Vivimos en un tiempo en que muy pocos quieren comprometerse. En esta vida contemporánea, ¿verdad?, que estamos pasando en pleno siglo XXI, ¿verdad?, ya la gente no se quiere comprometer. Y lo miramos en todos los ámbitos de la vida. En la iglesia, ¿verdad?, muchos miembros de la congregación, antes era un anhelo poder llegar a ser un ministro, poder llegar a ser un pastor. Hoy en día, ¿verdad?, las generaciones modernas ya no quieren tener esa responsabilidad, ya no quieren ser ministros, ya no quieren ser pastores, no quieren ese compromiso. Vamos, antes, ¿verdad?, hasta luchábamos por llegar a ser parte del ministerio de alabanza, tocar un instrumento, cantar en la iglesia. Y hoy en día ni siquiera eso. Las nuevas generaciones les encanta tocar, les encanta cantar, me refiero a tocar los instrumentos, ¿verdad?, pero no quieren la responsabilidad que conlleva a ser un ministro de alabanza. No quieren la responsabilidad que conlleva ser un adorador. Entonces, cada vez, ¿verdad?, el mundo, ¿verdad?, se va corrompiendo y lamentablemente esa corrupción ha llegado dentro de nuestras iglesias. Por eso no quieren comprometerse, no quieren el compromiso de estar al frente de la congregación, no quieren el compromiso de llegar temprano a la iglesia, no quieren el compromiso de atender a las personas que vienen de visita, ¿verdad? Entonces, tristemente lo que estamos viviendo en nuestros días, mi hermano, esta actitud está produciendo personas indisciplinadas, personas inestables, ¿verdad? Al no tener un compromiso dentro de la iglesia, ¿verdad?, hacen lo que quieren y muchas veces son causa de mal testimonio, son causa de deterioro de unidad, ¿verdad?, dentro de la iglesia, porque no se comprometen a nada, pero exigen todos los derechos como partes de la congregación. Muchas veces andan buscando una iglesia y otra, ¿verdad?, porque no quieren el compromiso. Pero esto no solamente es dentro de la iglesia, también en el mundo la gente no quiere compromisos. Esto es algo que está, por eso le mencionaba desde un principio, que está aquejando a toda la humanidad. Hoy en día las personas no quieren tener un trabajo donde tengan un patrón, quieren tener un trabajo propio, y cada vez miramos más gente, ¿verdad?, que incurre en trabajos donde ellos son su propio patrón. Trabajos, ¿verdad?, donde ellos, ¿verdad?, se ponen a hacer, claro, algo productivo, pero que nadie les dé órdenes. Tienen el compromiso consigo mismos, pero no con los demás. Hay un cierto egoísmo y cierta arrogancia en el trabajo que llevan a cabo. Hoy en día la gente no quiere el compromiso ni siquiera de tener que formar un matrimonio. Les encantan las mieles del matrimonio, les gusta mucho, ¿verdad?, formar una familia, pero no quieren el compromiso, no se quieren casar. Hoy miramos muchas parejas, millones de parejas en el mundo viviendo en unión libre. Muchos padres, ¿verdad?, que tristemente no quieren la responsabilidad de criar a un hijo. Es algo triste como miramos hoy que proliferan las madres solteras, como vemos cómo proliferan, ¿verdad?, hijos sin padres que viven, ¿verdad?, por sus propios medios o viven en la pobreza o en las calles porque no tienen padres.
Entonces, esto es algo que es preocupante en nuestra sociedad y esto también está llegando dentro de nuestras iglesias. Cada vez, ¿verdad? Menos miembros quieren tener un liderazgo. Cada vez menos miembros de la iglesia quieren, ¿verdad? Tener ese compromiso con Dios. Quieren vivir una vida cristiana, como se dice vulgarmente, una vida cristiana light. Una vida cristiana donde no se sientan, ¿verdad? ¿Cómo lo dijera para no ofender? Donde no se sientan, ¿verdad? Que Dios los está mirando. Que puedan decir, soy cristiano y sirvo a Dios, pero yo hago lo que yo quiero. Cuando la palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice que tenemos que vivir en sujeción. Tenemos que vivir, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios y bajo su palabra, el mandato de su palabra. Entonces, miren, mi hermano, cuando usted y yo nos queremos ser parte de un cuerpo, una congregación, un grupo de personas, es lógico que para ello hay reglas, es lógico que para ello hay compromisos. Una persona que quiere formar parte de una congregación necesita comprometerse, ¿verdad?, a ser un miembro activo. ¿Por qué le digo esto? Porque hay 3 razones fundamentales con las cuales usted puede ser, ¿verdad?, un miembro, ¿verdad?, comprometido, ¿sí? Y hablo de nuestra vida cristiana. Como cristianos hay 3 razones fundamentales. Y le voy a dar a conocer, ¿verdad?, esas 3 razones que la palabra de Dios nos muestra, gloria al Señor, en su palabra. Permítame porque esta cosa ya no quiere trabajar. Aleluya. Ya apareció. Bien. Entonces, mi hermano, le voy a dar a conocer estas 3 razones. Primero, porque es mandato bíblico. Cristo está comprometido con su iglesia y de la misma manera la iglesia está comprometida con Él. Y al estar comprometidos con Cristo, al mismo tiempo estamos comprometidos con nuestra congregación. Segundo, porque es práctico. Esto define con quién se puede contar dentro de la obra de Dios. Es lógico, ¿verdad? En toda empresa, en todo grupo, ¿verdad?, de personas, cuando una persona no tiene compromiso, pues no se puede contar con él. Vamos, hasta en un equipo, ¿verdad?, de los deportes. Si, vamos a decir, lo más común es hablar de fútbol. Si en un equipo de fútbol una persona no está comprometida con el equipo, pues simplemente se le deja en la banca. No se le da la participación, ¿verdad?, porque no está comprometido a jugar en equipo para poder ganar ese partido. Entonces, es práctico tener, ¿verdad?, un compromiso con el grupo. Y por último, una persona es comprometida porque es para crecimiento personal. Una persona comprometida se pone metas, se pone, ¿verdad?, visiones y misiones en las cuales puede llegar a cumplir porque está comprometido. No actúa, ¿verdad?, irracionalmente, sino que va a una meta, ¿verdad? Entonces pudiéramos decir que el que no se compromete no crece. ¿Qué es lo que hace un miembro comprometido? Vamos a verlo a la luz de la palabra. Primero, hablando, ¿verdad?, del compromiso con Dios, hablando de los que estamos comprometidos con nuestras iglesias, dice, el ser un miembro comprometido protege la unidad de la iglesia. Y quiero que me acompañe al libro de los Efesios. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 3. Gloria al Señor. Si tiene su Biblia, ¿verdad?, abra su Biblia allí en Efesios 4, 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Gloria al Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu
en el vínculo de la paz. Entonces, cuando nosotros estamos comprometidos con nuestra congregación, estamos comprometidos con Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a buscar, ¿verdad? Esa paz, vamos a guardarnos en ese vínculo de amor, como lo acabamos de ver. Somos presos del Señor, ¿verdad? Y nos soportamos los unos a los otros. Buscamos la unidad y luchamos por ella. No somos egoístas que solamente querramos ser nosotros y después nosotros y solo nosotros, como la naturaleza humana muchas veces nos lleva a pensar, sino que pensamos en nuestro hermano, ¿verdad? Y nos quitamos la capa para dársela a nuestro hermano. Esto hablando, ¿verdad? Figurativamente. Quiere decir que nos preocupamos por nuestro hermano, no solamente por nosotros. Nos preocupamos porque todos vayamos creciendo, ¿verdad? Juntos. Nos preocupamos porque todos estemos unidos en todas las actividades que la iglesia promueve. Dice la palabra de Dios que nosotros, con humildad y mansedumbre, nos soportamos los unos a los otros. Y también somos solícitos a guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que estamos prestos a buscar la presencia de Dios para bendición de todos, no nomás de uno, sino que todos seamos bendecidos en la unidad de Jesucristo. ¿Ven? También una persona comprometida con su congregación actúa con amor hacia sus hermanos. Y vea lo que dice Juan 13:35. Juan 13:35 dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Se fija? Entonces, una persona comprometida, ¿verdad?, hace ver en su persona el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Yo lo amo a usted, usted me ama a mí. Todos nos amamos y buscamos el beneficio, la bendición y la santidad de todos. ¿Ven? Ahora, fíjense el siguiente punto. Una persona comprometida, gloria al Señor, rechaza escuchar y decir falsos testimonios. En otras palabras, rechaza el chisme dentro de la congregación, porque el chisme es muy dañino. Quiero llevarlo al libro de los Proverbios, capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Fíjese, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Ay, Señor, computadora que no quiere trabajar. El testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Si usted se fija, la palabra de Dios hace mención, ¿verdad?, de lo que es el transmitir una información falsa, el dar lugar, no solamente hablando, sino escuchando. ¿Sí? 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Primero, los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? Aquel hermano orgulloso, aquel hermano soberbio o aquella persona soberbia, ¿verdad?, que siempre piensa que tiene la razón, que solamente cree tener todos los derechos para él y no le importa pasar por los encimos de los demás, por los derechos de los demás, perdón. La lengua mentirosa, ¿verdad? El decir mentiras es algo que aborrece Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros nos prestamos a comunicar noticias que no nos constan o que no las vimos nosotros, muchas veces nosotros sin querer podemos hablar mentira al repetir las palabras que otra persona dijo y todavía agregarle un poco de nuestra cosecha. Las manos derramadoras de sangre inocente. Esto habla, ¿verdad?, de aquella persona que no le importa lastimar a su hermano con tal de salirse con la suya.
Esto habla de aquella persona que no le importa que un hermano se vaya de la iglesia con tal de que a ella le crean. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquella persona, ¿verdad? Hombre o mujer, que tiene pensamientos negativos, que tiene pensamientos, ¿verdad? Sucios, o pudiéramos decirlo en nuestros días, que sea mal pensado, que siempre está viendo, ¿verdad?, lo negativo de cada situación. Dice la palabra de Dios, los pies presurosos para correr al mal. ¿Verdad? Aquella persona, hombre o mujer, que mira el pecado y en vez de contenerse y decir no, se le hace fácil cometer pecado. Esos son los pies presurosos a correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Aquella persona que habla, ¿verdad?, de una verdad que no le consta. Aquella persona que muchas veces, ¿verdad?, por apoyar a su amigo o a su amiga, ¿verdad?, sostiene sostiene un hecho que no le consta, ¿verdad? Y por último, el que enciende rencillas entre los hermanos, aquel que se la pasa buscando, ¿verdad?, la falla, el error en sus hermanos, para luego hacerlo notar entre los demás, ¿verdad? Esto es encender rencillas. Mira lo que el hermano dijo de ti. Si tú te dieras cuenta cómo el hermano te mira o la hermana te mira, sangre de Cristo. Entonces, esto, mi hermano, es, ¿verdad?, decir falso testimonio. Es algo terrible dentro de la iglesia porque causa muchas veces división. Gloria al Señor. Así es que, mi hermano, no se deje engañar por el enemigo. Cuando a usted le llegue un chisme, no lo escuche. No lo repita, porque es uno de los principales enemigos de la unidad. El chisme, ¿verdad?, destruye iglesias. Así es que, mi hermano, no se ponga a hacer el trabajo del enemigo. Rechace, como dice esta recomendación, escuchar o decir falso testimonio, ¿verdad? Y lo acabamos de ver a la luz de la palabra. Algo bien importante, ¿verdad?, viene en la siguiente recomendación. Una persona, ¿verdad?, que está comprometida con su iglesia, se sujeta a su pastor y a sus líderes. Veamos qué dice el libro de los Hebreos, en capítulo 13, versículo 17. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Entonces, una persona comprometida no solamente es la que forma parte de un grupo, sino aquella que se sujeta a los líderes del grupo. Como dice la palabra de Dios, que nos sujetemos a nuestros pastores, ¿verdad? Porque los pastores velan por ti y por mí. Y ellos son, ¿verdad?, los que nos traen el alimento. Ellos son los que en un momento van a dar cuenta de lo que hemos aprendido de ellos. Podemos decir con certeza que Dios ha puesto las autoridades para nuestro crecimiento, cuidado, enseñanza y edificación. Por eso, mi hermano, más que nada, usted y yo debemos ser sujetos a la palabra de Dios, a nuestros pastores y a todos nuestros líderes, ¿verdad? Hablando del ministerio, el diaconado, el líder de grupo, ¿verdad? Como lo dijera, de dorcas, de varones, de jóvenes, el líder de una célula. Tenemos que ser sujetos a ellos porque Dios los ha puesto por cabeza de cada grupo, por cabeza de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Por último, mi hermano, ¿verdad? Una persona que está comprometida con su congregación comparte la corresponsabilidad de su congregación. Esto significa, mi hermano, que una persona que está comprometida con su iglesia asiste constante y puntualmente a su iglesia. Protege y guarda el testimonio de su congregación. Esto significa que él mismo se guarda de no ser mal testimonio para la iglesia, y cuando mira a algún hermano que es causa de mal testimonio, se acerca a él y con amor, ¿verdad?, le redarguye para que el hermano se convierta de su mal camino y vuelva a la iglesia, ¿verdad? Vive una vida piadosa.
en la cual, ¿verdad?, da buen testimonio, ayuda a los demás, no solamente a los miembros de la congregación, sino que ayuda también, ¿verdad?, a los que no son de la congregación. Lleva una buena conducta, ¿verdad?, como miembro de la iglesia. Es un digno creyente. ¿Qué quiere decir? Que cree lo que dice la palabra de Dios, y cuando un pastor le habla, aun cuando sea para redarguirle, también, ¿verdad?, consciente en aceptar lo que dice la palabra de Dios. Eh, Esto, mi hermano, no solamente es dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Por eso hablamos del testimonio. Aquel que se dice cristiano, además de llevar todo lo que dijimos, ¿verdad?, lo practica también fuera de la iglesia, ¿sí? Y algo que no podemos dejar de lado: una persona comprometida contribuye en la economía de la iglesia. ¿Qué quiere decir? Está comprometida, ¿verdad?, delante de Dios a participar de sus bienes con la iglesia. En este caso, llevar la ofrenda, las colectas, los diezmos. ¿Por qué? Porque así lo manda la palabra de Dios. Reconoce, ¿verdad?, que dentro de las aportaciones se le da sostenimiento a la iglesia. Se pagan los recibos de agua y de luz, teléfono, se le da mantenimiento, ¿verdad?, para que la iglesia siga caminando. Entonces, eso es algo que como miembros tenemos nosotros, ¿verdad?, que cumplir con responsabilidad. Por eso es un miembro comprometido. Estas, mi hermano, son, y otras más, son las responsabilidades básicas que todo integrante debe tener en una congregación. Cumplir, ¿verdad?, para considerarse un miembro activo. Una persona que no es miembro activo, pues no tiene esta responsabilidad. Pero si usted pertenece a una congregación, si usted pertenece a un grupo que sirve a Dios, usted tiene un compromiso primeramente con Dios y luego con su congregación o grupo, ¿verdad?, donde se le está brindando el alimento espiritual. Ahora, miremos lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre ser un miembro? Fíjese bien, ya no estoy hablando, ¿verdad?, de una persona que quiere ser hija de Dios. No. Cuando una persona ya es un hijo de Dios, cuando una persona ya forma parte de una congregación y una visita. Vamos a ver cuál es la diferencia. En una congregación, lógico, se le da la bienvenida a toda persona, ¿verdad? Y toda persona que entra en la congregación es tratada con amor y con respeto, ¿verdad? Primero se le da la bienvenida, se le pasa, ¿verdad?, a los lugares que esté cerca para escuchar y para ver, ¿verdad?, lo que Dios tiene que ofrecerle dentro de la congregación, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos de esta diferencia, nos referimos a los derechos y privilegios que como miembro de la congregación usted tiene al ser un miembro activo o al ser una visita. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Dice la palabra de Dios: así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos. ¿Sí? En este caso, hablando de las visitas y los miembros de la congregación. Pero luego dice, mayormente a los domésticos de la fe. Entonces, ¿qué dice Pablo a los Gálatas? Dice que como miembro de una congregación usted tiene privilegios, ¿verdad? Así como tiene deberes, también tiene privilegios. Fíjese bien, ¿cuáles son estos privilegios de los que goza un miembro de una congregación que en el caso de una persona que es visita, no los tiene, ¿verdad? No los goza igual o se miran limitados? Fíjese, primero, solo los miembros activos pueden ocupar cargos de liderazgo en la iglesia, participar en el ministerio de alabanza, en coros o ministerios o comisiones dentro de la iglesia. No puede llegar una persona que tiene uno o dos cultos que se acercó a nuestra iglesia y ocupar un cargo de liderazgo dentro de la iglesia. Eso no puede ser. Eso solamente, ¿verdad?, se les da a los miembros activos de la congregación. Los liderazgos dentro de la iglesia, las comisiones solamente a los miembros. El recibir, ¿verdad?,
un ungimiento como diácono, como ministro, como pastor, es solamente para los miembros de la congregación. Ahora, solo los miembros activos pueden participar en la Santa Cena del Señor. Una persona, déjenme le digo esto, no puede, una persona que es por primera vez que visita nuestra iglesia, no puede participar de la Santa Cena. Este es un acto sagrado. Vamos, otro cristiano que venga de otra congregación no puede participar de la Cena del Señor cuando nos visita, a menos que el pastor, ¿verdad?, el pastor suyo se comunique con el pastor de aquella visita y autorice que esa visita pueda tomar, ¿verdad?, la Santa Cena. Entonces, esto es un acto sagrado que requiere mucho respeto. Por eso, ¿verdad?, solo los miembros de la congregación pueden participar de la Santa Cena. Ahora, cuando hay necesidad, los miembros tienen prioridad sobre las visitas. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que una persona pide oración por un amigo o por un familiar que no es cristiano. Pero al mismo tiempo surge la necesidad de un hijo de Dios, un miembro de la congregación que también está enfermo. Como pastor o como ministro de la iglesia, el pastor tiene la obligación de atender las dos necesidades, pero atenderá primero a aquel que es miembro de la congregación, porque así lo leímos ahorita en el texto. Así que entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. ¿Qué quiere decir? Que se les da prioridad a los miembros de la congregación por sobre aquellos que no lo son. No estoy diciendo que no lo vaya a hacer. No estoy diciendo que el pastor no tiene obligación. No, estoy diciendo que el pastor tiene la responsabilidad de atender las dos necesidades, pero primero atenderá al que es miembro de la congregación. ¿Ven? En el siguiente punto, otra situación, ¿verdad?, que es bien importante mencionar. Aquel que es miembro de una iglesia tiene cobertura pastoral. ¿Qué quiere decir cobertura pastoral? Que dentro de todo, ¿verdad?, como miembro de la congregación, tiene derecho a consejería, visitación, intercesión y reprensión dentro de la iglesia por su pastor. Para una persona que es de visita, pues esta cobertura está limitada, ya que cuando una persona por su rebeldía no reconoce la autoridad divina, el cielo se cierra para dar bendiciones a través de dicha autoridad. Entonces, cuando usted es miembro de una congregación, usted tiene este privilegio de recibir consejería de su pastor, visitación de su pastor, intercesión de su pastor y reprensión de su pastor también. ¿Sí? Y no solo de su pastor, sino de todo el liderazgo de la iglesia. Entonces, eso no lo recibe, ¿verdad?, de la misma manera una persona que es de visita, porque esta cobertura se ve limitada por no ser parte de la congregación. Ahora, hablando de la cobertura pastoral, como ya leímos, ¿verdad?, en el libro de los Hebreos, ¿verdad?, nosotros, el pastor, tenemos que sujetarnos a nuestros pastores, tenemos que obedecerlos para poder tener esta cobertura pastoral. La palabra de Dios nos ordena obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, como aquellos que han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. ¿Qué quiere decir? Y no con lamentación. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que cuando recibimos lo bueno, la bendición, pues gloria a Dios, alabamos a Dios. Pero también cuando recibimos la reprensión, también tenemos que darle gracias a Dios. Y hay que recibirla con alegría, no con lamentación o con quejas, vamos a decirlo así. Hay que aceptar lo bueno, ¿verdad?, y también lo no tan bueno dentro de nuestra responsabilidad como miembros de una congregación. Quien no se compromete no puede aprovechar esta cobertura pastoral. ¿Ven? Gloria al Señor. Decir que la cobertura pastoral es limitada para las visitas, mi hermano, a lo mejor podría interpretarse como una injusticia, pero déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. Quiero llevarlo a Juan 3:19. Juan capítulo 3 y versículo 19, dice la palabra de Dios:
de la siguiente manera. Ponga mucha atención. Y esta condenación, y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Cuando Jesús, aleluya, dice estas palabras, no lo dice como una amenaza, más bien es una advertencia sobre la consecuencia de rechazar a Jesucristo. ¿Sí? No está diciendo, si no me aceptan, se van a ir al infierno. No, no. Jesús está diciendo que es mejor que le aceptes para que alcances la salvación. Es mejor que tú vengas a Él voluntariamente y tengas esta oportunidad. Entonces, no es una amenaza, es una consecuencia. Por eso mi hermano le decía, cuando Jesús dijo estas palabras, esta es la condenación, fíjese bien, esta es la condenación. Porque la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino a traernos luz, la luz del Evangelio, vino a traernos la luz de la salvación. Pero ¿qué sucedió? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre prefirió seguir cometiendo pecado. El hombre prefirió tener una vida desordenada, una vida sin sujeción. Y como lo estamos manejando en el estudio, una vida sin compromiso. Porque sus obras eran malas. Lo que dice, ¿verdad? Que usted y yo tenemos que sujetarnos a Dios por amor, porque tenemos ese compromiso con Él. De la misma manera, cuando un hombre no se somete a la voluntad de Dios, que le dice, sujétate a tu pastor, la cobertura pastoral se ve limitada por el cielo. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no lo va a bendecir? No, mi hermano. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero, como no es hijo de Dios, hay promesas que solo son para los miembros del cuerpo de Cristo, los que son hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, usted puede solamente accesar a esas promesas cuando usted se sujeta a la voluntad de Dios, cuando se sujeta a su pastor. Entre ellas, mi hermano, la salvación. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Cuando se nos haga fácil decir, no, es que mi pastor está en el cielo. Sí, sí es cierto, el pastor de pastores está en el cielo. Pero da la casualidad que ese pastor del cielo le puso un pastor terrenal también. Y por eso dice, sujetados a vuestros pastores. ¿Sí? Entonces usted y yo tenemos ese compromiso de sujetarnos a nuestro pastor. De otra manera, si no te sujetas a su pastor, que puedes ver, ¿cómo te puedes sujetar a Cristo que no puedes ver? Entonces, reflexioné en esto, mi hermano. A manera de conclusión, Dios, que es infinitamente sabio, dejó establecido que su iglesia debería trabajar en unidad con Él, como leímos en el texto base que leímos al principio. Y por lo tanto, mi hermano, está establecido que todos trabajemos en unidad, cada miembro haciendo su parte en un mutuo compromiso. Eso significa, querido hermano, que usted está comprometido conmigo, así como yo también estoy comprometido con usted. Usted está comprometido con Dios, como está comprometido con su pastor, desde el momento en que usted le entregó su vida al Señor. Por lo tanto, el servir a Dios es un compromiso, no solo con Dios, sino con su iglesia. Estamos comprometidos los unos con los otros. Estamos comprometidos, vaya, hasta la palabra de Dios dice que nosotros, la iglesia, somos la novia y Él es el esposo. Estamos comprometidos y un día iremos a las bodas del Cordero. Para finalizar, querido hermano, querido amigo que me escuchas, quiero darle lectura nuevamente al texto base. Segunda de Timoteo, capítulo 2, gloria al Señor, versículos 1 al 7. Fíjate, es nada más para reforzar todo lo que miramos, ¿verdad? En este estudio que habla del compromiso que tenemos tú y yo como miembros de una congregación. Así es que, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo.
Ninguno que limita, gloria al Señor, se embaraza en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Aleluya, esta computadora. Y aún también el que lidia no es coronado sino lidiar legítimamente. El labrador, para recibir los frutos, es menester que trabaje primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Lo que nos dice, mi hermano, que tú y yo estamos comprometidos con Dios. Y parte de nuestro compromiso es trabajar en la obra de Dios con ese compromiso, sirviendo en todo momento a Dios y a nuestras congregaciones, sujetándonos no solamente a Dios, que debemos sujetarnos a Dios, eso es un hecho, pero también debemos sujetarnos a nuestros pastores, a nuestros líderes y aún a las leyes terrenales que Dios permitió para bendición tuya y mía. Así es que, querido hermano, pues no me resta más que agradecerte, ¿verdad?, por escucharme en este estudio, gloria al Señor. No me resta más que darte las gracias por ser parte activa en estos estudios que se están transmitiendo por internet. Y yo quiero, ¿verdad?, voy a pedirle, ¿verdad?, que me acompañes en esta oración y vamos a orar por estas necesidades de sanidad. Sabemos que Dios tiene todo el poder y como lo acabamos de ver en este estudio, tenemos el compromiso de orar los unos por los otros, ¿verdad? Y si mis hermanos claman por sanidad, pues vamos a orar, unirnos en oración por ellos. Así que, ¿qué te parece si me acompañas en esta oración? Cierra tus ojos. Señor y Padre Celestial, en esta hora estamos delante de ti, dándote gracias, Padre, por este estudio, por esta enseñanza, Señor, este conocimiento que tú nos das. Gracias, Padre, por llevarla por medio de mi boca, Señor, hasta aquellos que están detrás de su celular, detrás de la pantalla de su tablet. Gracias, Señor. Yo te pido que esta enseñanza sea de bendición a mis hermanos, que esta enseñanza sea, ¿verdad?, de alimento para sus almas. Te pido, Señor, que los bendigas. Mira, Padre, hoy queremos ponerte en tus manos a mi hermana Eva Domínguez, que se encuentra delicada de salud con una neumonía. Allí, Señor, pon tu mano poderosa y envía, Señor, sanidad. Sabemos, Señor, que tú tienes todo el poder. Tú eres el doctor de doctores. Sabemos, Señor, que tú conoces a nuestros miembros hasta lo más íntimo, Padre, y que tienes el poder para sanar. Ponemos, Señor, a mi hermana Eva en tus manos y sé tú, Señor, el que dé sanidad a mi hermana. También te pedimos, Señor, por este pequeñito, Christian G. Jr., que seas tú, Señor, quien sane su cuerpecito, que seas tú, Señor, quien lo levante con mano poderosa. Sánale, Señor, en el nombre de Jesucristo, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para testimonio de las gentes que están a su alrededor. Que esta oración, Señor, llegue hasta tu trono y tú, Señor, puedas extender tu mano poderosa y le des sanidad a este pequeño. También te pido, Señor, por la familia Benítez Cabrera, que seas tú, Señor, quien bendiga, ¿verdad?, a mi hermano Juan, a mi hermana Dana. Que tú, Señor, obres allí en esta familia y le des la recuperación completa de su salud. En el nombre de Jesucristo. Bendícelo, Señor, a todos y a cada uno. Yo te pido, Señor, muy encarecidamente por mis hermanos que están participando de este estudio, que se conectan, ¿verdad?, cada día de transmisión. Bendíceles, Señor, en sus hogares. Bendice, Señor, sus familias. Bendice sus casas, Padre. Pon un cerco de protección, un cerco de sanidad, Señor. Ahorita que estamos viviendo esta pandemia mundial, que esta enfermedad no nos alcance. Guárdalos, Señor, como dice tu palabra. Manda ángeles que pongan cerco en derredor y defiéndelos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por este estudio. Te agradezco, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Querido amigo, querido hermano que estás conectado, ¿verdad? Una vez más te agradezco, gloria al Señor. Si tienes, ¿verdad?, algún comentario, déjamelo saber allí, ¿verdad?, en internet, ¿verdad? Déjame por lo menos un dedito arriba, gloria al Señor, ¿verdad? Y créelo, ¿verdad? Te voy a pedir un favor. Dale por ahí, ¿verdad?, like al botón de compartir,
para que estos estudios lleguen a más personas. Mi intención no es ser reconocido, no. Mi intención es ser de bendición a todo aquel que me escucha. Así es que si tú lo compartes, ¿verdad? Con esa intención de ser de bendición, pues créelo que tú también vas a ser instrumento de bendición para otras personas. Así es que mi hermano, Dios te pague, Dios te bendiga.